Lo que yo le mencionaba es que vamos a tener dos clases ahora. Usted he comprimido bastante las dos. La próxima semana nos quedaría una sola clase para darles tiempo a ustedes a fin de mes poder empezar sus trabajos con tranquilidad. Lo importante de aquí es que vean la situación, cómo se maneja la parte de esta definición. Definitivamente es lo que se maneja ya con facilidad, ¿no? Acerca de lo que es el embarazo, normalmente fisiológico. Otra de las cosas que parece que hay un problemita con la... Sabemos nosotros que la placenta es como si fuera, ¿no?, una membrana en términos así de filtración, pero donde definitivamente muchas de las cosas que la madre ingiere, ¿no?, puede decir, participa también como contaminante igualmente. Sea entrada y salida de lo que es, son elementos importantes, ¿no? También negativo. Una de las cosas que sí se está trabajando bastante en laboratorio últimamente es lo con respecto a lo que significa cordón umbilical o sangre del cordón también. Pero no solamente por situación de ver compatibilidades, ver, sino también por hacer las madres, ¿no?, que es una de las cosas que se está manejando en la actualidad y que es un campo también, diría, nuevo, ¿no?, por respecto al laboratorio, a la parte biológica, etcétera, y que va a permitir también poder tener otros principios de manejo, tratamiento también de estos pacientes, ¿no? Algunos de ellos definitivamente con patologías muy graves. Y ahí vimos nosotros, ¿no?, en células hematopoyéticas, trasplantes, leucemia, linfomas, etcétera. Está trabajando en algunos ya, definitivamente hay buenos, muy casos ya muy confirmados, ¿no? Tenemos nosotros acá también los elementos, no solamente celular, sino también el tejido, para poder utilizarlos también como reparadores en muchos de los casos. Entonces, no es una situación que, como les digo, no se conoce todavía fehacientemente. En Papaya todavía hay ciertos hospitales a nivel 4 que sí lo están manejando en la actualidad, pero la mayoría todavía no. Dentro de eso, el líquido amniótico es una cosa importantísima, ¿no? No solamente la protección, sino también lo que es la temperatura, movimientos fetales y definitivamente el desarrollo, ¿no?, de la sustancia surfactante. Ahora, una de las cosas que sí es importantísimo que se reconozca, por lo menos dentro de lo que significa eh, la parte primaria, ¿no? Siempre se ha mencionado que los líquidos biológicos, el primero que lo va a ver va a ser el médico, muchas veces el médico internista, el médico ginecólogo, el pediatra, etcétera, ¿no? Luego ya la referencia citoquímica la vemos nosotros, pero la parte visual, definitivamente lo que se va a manejar mucho son ustedes. Entonces acá hay una situación que sí se debe conocer, ¿no? Por ejemplo, el líquido es claro, amarillento es normal, ¿no? Pero cuando es un amarillo bastante marcado, un amarillo citrino que llamamos nosotros, estamos hablando de una patología de ectoblastosis. Cuando el líquido, definitivamente una mezcla con el meconio, se vuelve verdoso, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando nosotros, el médico está hablando, y eso lo ve, al comienzo, ¿no?, lo ve, una hipoxia fetal. Y cuando el líquido es rojo, rojo marrón, o sea, más fuerte, ya el médico está pensando que eso es una muerte fetal. Pues esta primera parte lo maneja más la parte, en este caso, de la especialista, ¿no? Entonces, bueno, ya que has hecho trabajos realmente innumerables, ¿no? Y lo estoy mencionando algunas cosas, ¿no?, lo que es el pH, etcétera, y todo lo que es definitivamente mucho mayor que todavía que lo que estamos nosotros acá exponiendo, ¿no? Porque se está trabajando también hasta con fértil natriurético, ¿no? Para ver también si hay alguna situación cardíaca, en este caso en el feto recién nacido. Entonces, vemos que esta primera parte sí la tienen que conocer. Identificar también esto que es importante para usted.
Ahora, dentro de las hormonas hay un sinnúmero de hormonas. Y esto, ustedes ven acá el año 2012 hicieron un trabajo, etcétera, y vemos nosotros que todas estas son las hormonas, y aún le diría que existen otras 15 o 20 más, ¿no? Pero es solamente para que lo podamos conocer y que definitivamente está trabajando mucho con respecto al líquido amniótico a nivel de laboratorio. Ahora, en el OMS hay una, igual que cuando hay diagnóstico cardiológico, ellos han puesto parámetros, ¿no? El parámetro para mencionar un embarazo tiene que ver con el componente ecográfico y el componente químico o hormonal, ¿no? En este caso el HCG. Estas dos, estas dos dan, eh, estas dos dan el pase, se puede decir, para decir que este es un embarazo normal, una gestación normal. La hormona que definitivamente es importantísimo, que sí tenemos que conocerla, es la HCG, hormona gonadotrofina, ¿no? Porque esto, con lo que estoy marcando aquí, es el marcador de evolución de enfermedad trofoblástica. O sea, ese es un marcador cuando tenemos nosotros una mula latiforme, aparte de la parte ecográfica, un coriocarcinoma también, o tumores de células primarias germinales, ¿no es cierto? Igual que estamos hablando de HCG, o unidad beta, que llamamos nosotros, la utilizamos también para problemas de seminoma. Y el marcador también es un marcador temprano del embarazo. O sea, hay dos condiciones importantes. Uno para hacer por la enfermedad trofoblástica y el otro es para hacer un marcador de la eh, eh, un marcador de lo que es el embarazo. Y otros componentes más, ¿no? Pero estas dos cosas sí son importantísimas que se conozcan. Hay dos consideraciones, ¿no? El médico a veces cuando uno le da un valor de 5, todavía no. O sea, para él todavía necesita algo más, ¿no es cierto? En esa forma, ¿qué está pasando con esto? Bueno, de esa forma, hay dos consideraciones con respecto al HCG. Sí lo consideran ya positivo cuando los valores son mayor de 25. O sea, ya evidentemente es un embarazo. Pero cuando hay entre ese lapso de 5 a 25, estamos en el borderline, está significando hay un aborto temprano, hay un embarazo ectópico o hay una muerte fetal. De ese borderline le ayuda a sospechar con la parte clínica, lógicamente, ¿no? De que esto está sucediendo por esas razones. Pero cuando hay valores mayor de 25, dice es positivo, es un embarazo. ¿Ok? Los estrógenos, parte de esa viabilidad, tiene que preparar, pues definitivamente, tanto el miometrio como las glándulas mamarias. Y esto va a continuar definitivamente hasta antes, ¿no? Antes del parto, definitivamente. El que va a bajar va a ser otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la gonadotrofina crónica baja, pero los tanto estrógeno y progesterona están hasta el final. Y esto porque hay una carga posterior, en este caso recién nacido, ¿no? ¿Cuál es lo importante de los estrógenos? ¿Cuál es el elemento importante? Tenemos ahí estrona, estradiol, estradiol es función, en este caso función ovárica, pero el estriol, dentro de los estrógenos, el estriol es indicador de la evolución del embarazo y del desarrollo fetal. Y cuando uno quiere ver que el desarrollo del embarazo es normal, estamos hablando de solamente este elemento, tenemos que dosar el estriol o E3, ¿no? Que también es parte de eso. Entonces, el desarrollo y la evolución del embarazo, en este caso madre-feto, es el estriol. No estrona, no estradiol, el estriol. La progesterona definitivamente es lo que va a ser un antiabortivo, dice, ¿no? Evita el aborto, que son importantes, y evita las contracciones miométricas, ¿no? También es algo que ayuda mucho a viabilizar también al médico, cuando a veces el paciente ha tenido a veces abortos anteriores, quiere valorar esto, el médico le está pidiendo estas hormonas.
Entonces, la importancia está en evitar el aborto, ¿cierto? Estamos hablando de los valores normales de referencia, tanto por trimestre, y también inhibe las contracciones miométricas. Una consideración es los niveles, ¿no? Y acá pues no tiene primer nivel, primero, pero cuando hay menos de 5, estamos hablando pues que hay un embarazo no viable. Y eso con el HCG definitivamente se confirma. Pero una de las cosas que también se observa eh, en estos casos también es el antógeno placentario. Cuando estamos hablando nosotros de diabetes gestacional, ¿a qué es responsable dentro de lo que va a ayudar a la parte del factor metabólico del feto, ¿no? Etcétera? Es el antógeno placentario, pero cuando hay algún desnivel en esta hormona, y definitivamente, puedo decir, qué cosa lo que va a representar, ¿no? Uno, en este caso, el marcador de la obesidad, la diabetes y anomalías del crecimiento fetal. Entonces, es lo que es importante conocerlo, ¿no? O sea, el antógeno placentario está incluido en esto, lo que es diabetes gestacional. La prolactina, igual que la oxitocina, etcétera, tiene que ver pues, con el desarrollo de la glándula mamaria y, lógicamente, detrás del posterior al parto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la producción de leche. Son puntuales, ¿no? En términos de lo que es esto. Ahora, ¿qué hace el ginecólogo cuando una paciente va a ir al consultorio por primera vez? Y eso lo vemos nosotros, porque es el pan de cada día, ¿no? Allá en mi hospital empezó como materno infantil, ¿no es cierto? Ahora ya es un hospital general, pero aún así tiene una muy buena población de este tipo, ¿no? Entonces uno ya sabe hasta de memoria qué cosas van a pedir, ¿no? Hemograma, grupo sanguíneo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina que le van a tomar en cada consulta, ¿no? Y la razón es, si presenta proteinuria, es siempre un riesgo de la preeclampsia. Serología va a pedir VRL, sífilis, HIV, hepatitis B actualmente también, un papanicolao, en caso de que definitivamente haya algún mayor evidencia de secreción, le tomo una secreción vaginal, y como dice, ¿no? Hay un control de proteinuria, aparte del examen de orina, y una ecografía obstétrica. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de bienestar fetal? Esto solamente mencionarlo, son todo esto. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? En la actualidad, ya en los niveles pues, de hospital, ¿no? Niveles, estamos hablando de qué cosa va a ser el pH. En este caso, el pH de la sangre capilar del cuero cabelludo identifica el feto sufrimiento agudo. Y acá vemos algunas condiciones. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Para ver el sufrimiento fetal. La citometría de pulso también, y definitivamente se lo hace a través de su pequeño cráneo, ¿no? Etcétera. No es como nosotros lo estamos haciendo en el dedo, ¿no? Entonces, esto también va a registrar la saturación menor del 30% persistente durante 2 minutos o más, está asociada a un mayor riesgo de daño fetal. Eso es lo que es importante. Acá, cuando el pH es demasiado bajo, definitivamente hay que hacerle una cesárea. O sea, eso es lo que se puede realizar en laboratorio. Las otras cosas son ya términos mecánicos, etcétera, o latidos fetales, que eso no interviene. La otra prueba que pide es justamente el alfa-fetoproteína. Y no solamente es por los problemas de, ¿no? En este caso, síndrome de Turner, síndrome de Down, esas cosas, que también se lo solicita cuando hay un antecedente. Pero lo que se hace es, porque el alfa-fetoproteína entre las 6 y 8 semanas, la madre, es exclusiva del feto. Entonces, ¿qué cosa va a hacer esto? Va a diagnosticar y monitorear el sufrimiento fetal también. Aparte de las otras pruebas, esta es la. Luego de ahí, definitivamente son los problemas de tipo neurológico, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que es más importante, ¿no? El feto. Y eso es lo que mencionaba antes. Para ver esa cantidad de estrioles maternos dependientes, viabilidad fetal, función apropiada de la placenta, salud de la madre, unidad feto materno placentaria, eso lo dosa cuando el estriol a nivel urinario, ¿ok?
Pero ¿qué problemas hay por trimestre? Que eso es lo que definitivamente sí debemos conocerlo. En el primer trimestre tenemos nosotros etapa lo que hay el aborto, aborto inminente, aborto consumado, etcétera, lo incompleto, lo vamos a decir todo. De la semana 20 y el peso del feto de menos de 500 gramos. ¿Cuáles son las causas de estos problemas de aborto? Y ahí viene por qué razón se le pide estos exámenes. El médico ya cuando ve una situación que tiene un aborto primario le hace toda una secuela de exámenes, ¿no? Bastante, yo le diría, ¿no? Bastante exclusivo, pero también bastante carga emocional en el caso de la gestante, ¿no? Por la pérdida. ¿Hay causas por anomalías congénitas? Definitivamente lo hay. Hemos visto nosotros cuando pasa eso anatomía patológica, causa infecciosa, por diabetes gestacional, por enfermedad de tiroides de la madre, la edad materna de la madre, que puede ser extrema, ¿no? Madres adolescentes, muy jóvenes, madres añosas, malformaciones físicas de la madre, o sea, en este caso anatómicas, etcétera, a nivel del útero, etcétera, factores hormonales también de la madre, el uso también de tóxicos, alcohol, tabaco o drogas. Así en general uno se va a decir, ¿no? Siempre el médico le va a pedir HCG, aunque y ya sabe Dios que hay antecedentes del riesgo, ven el proceso, su ecografía, etcétera, porque siempre hay que pedirlo, el HCG a niveles bajos, ¿no? Está pensando ya en el hemograma, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, examen de orina, progesterona. Estamos hablando de esa pérdida de viabilidad. Entonces, ¿qué le pide? Comienza a pedirle ya las causas, ¿no? Sífilis, HIV, hepatitis B, hay que ver el cultivo porque puede ser una coriomielitis, ¿no es cierto? TORCH, ¿no es cierto? El TORCH que tiene que ver acá con todo lo que es viral, estudio genético, estamos hablando de anomalía genética, perfil tiroideo, porque la madre tiene problemas tiroideos, problema de coagulación, puede ver la madre también tener eso, el PCR, imagenología. Entonces, todas estas situaciones no se dan siempre. Generalmente el médico le va a pedir mucho de las cosas de acá y mucho va a pedir esta primera parte, ¿no? El BDR, el HIV y el TORCH. Cuando hay una persistencia, o sea, tiene un segundo aborto, ya le pide todo. Eso es lo que tiene que ver con respecto a las causas, ¿no? Del paciente. ¿Qué con el embarazo ectópico? Hay definitivamente factores de riesgo, eso no deben olvidarlo, porque hay una clase, hay un resultado de análisis ahí que ustedes ya deben haberlo referido, ¿no es cierto? Ya deben haberlo expuesto, es importante. Y más tiene que ver con algunos antecedentes, ¿no? Y esto sí es importante porque esta es la primera parte que va a significar la sospecha. ¿Y qué hace el ginecólogo? Va a pedir HCG y va a encontrar niveles bajos. Ahora, si no ha habido un control definitivamente previo, anterior, hay que pedirle todo, entre el grupo sanguíneo y RH. Y el grupo sanguíneo y RH hay que pedirle todo. Entonces se le pide para ver incompatibilidad, ¿no? No solamente la primera también que hemos visto, si no está, debe pedirse. Pero acá también hay por un riesgo, ¿no? Un riesgo de que este embarazo ectópico se reviente, se puede decir, depende del nivel. Hemos tenido casos, el sangrado ha sido mínimo, pero sí dos casos en los cuales el sangrado ha sido bastante exuberante, que han tenido pues que hacer una ectomía, podemos decir nosotros, mucho más amplia, por ese compromiso. Y acá tenemos nosotros igual, embarazo ectópico puede ver, hay que pedirle esto, líquido Newtons, etcétera, es como la primera parte, ¿no? Imagenología. Pero, primeramente los antecedentes y luego todo. Y el HCG siempre va a estar ahí presente porque esto va a significar que hay algo, ¿no? Recuerdo mucho que años anteriores al embarazo ectópico también eran pacientes que tuvieran tuberculosis y a veces era, casi había como una especie de acudadura, etcétera, y no había el pase, pues entonces había un embarazo ectópico en pacientes también con un problema de tuberculosis hace muchos años, ¿no? Ahora poco le hemos visto eso, pero sí por otras razones, el legrado, el uso de algún componente tóxico también igual, los abortos constantes, el uso de DIU, todas esas cosas sí, sí se han reportado en este caso.
Como mencionado, la enfermedad trofoblástica por excelencia es el HCG. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, mola, coriocarcinoma, y también en este caso que no sea gestante, no seminoma, pronóstico, nos va a dar el pronóstico de definitivamente de mejor o no, etcétera. Si hay una buena respuesta después del grado, etcétera, se va a hacer nuevamente, si no, no hay una respuesta, ¿no? Se somete al tratamiento y luego se hace pruebas de control. Generalmente, no dependiendo de la semana, porque las primeras semanas, si ustedes ven acá, van a encontrar de 100.000 hasta más de 1.000.000. Y eso sí lo hemos visto nosotros, más de 1.000.000, y ya la sospecha está dada, ¿no? Luego se le hace su ecografía y encuentra todo como un panal de abeja, ¿no? Entonces, dos cosas, la parte clínica, ecográfica y el HCG, que es el marcador de la enfermedad trofoblástica. De todas maneras, como digo, el HCG está ahí, prueba, el grado y la biopsia que van a determinar también esta patología. En el segundo trimestre tenemos nosotros ahora, cuando esto lo han hecho los ginecólogos, ginecólogos, lo han hecho por situación estadística, ¿no? La presentación. A veces uno piensa que estos laboratorios, no, trimestres son de ellos, sino que ahí nosotros nos agregamos, ¿no? Para poder apoyarlo. Y no necesariamente puede haber una preeclampsia, pues, en el segundo, a veces hay a términos de las primeras, ¿no? Pero, como le digo, esto es parte de la parte académica, que ellos también lo tienen, que es importante también lo presente. La hipertensión inducida en un embarazo, una preeclampsia moderada, algunos dicen que es toda una sola, ¿no? Vamos a ver, una preeclampsia severa, una eclampsia y luego al final el síndrome de Hell. En la preeclampsia, ¿qué vamos a ver? La presión arterial va a estar subida, hay concentración de microhematocrito, proteinuria. Esto es importante, por eso que a las gestantes todo el control que se da, primer mes, segundo, tercer mes, es la proteinuria. Es no necesariamente orina, proteinuria. Hay una prueba que se hace con sulfo salicílico, una orina, y se observa ahí la presencia de proteína. Entonces pasa esto. Si tiene un antecedente de tabaco, o si tiene ahí, hay obesidad en la paciente, o subida de peso, tiene todo el riesgo de padecer un problema de preeclampsia. También es un embarazo de alto riesgo. Las complicaciones vienen cuando las plaquetas comienzan a bajar. Puede haber en 100.000, el segundo control tiene 1.000 en 100.000, y ya está sospechando. El médico, a pesar de que otras cosas no aparecen. Las transaminasas suben, el compromiso hepático, y no son altas, ¿no? Porque si estamos hablando del doble, generalmente es 40, sube a 70, 80, 90, puede llegar hasta 100, y no es mucho. Pero si una gestante, antecedente, citopenia, si estamos hablando ya de empezar un problema de tipo eclampsia. La creatinina también, basada de 1.1, si es doble, ¿no? Si es doble, se detecta, si no es una enfermedad renal, descartándola, si está haciendo la sospecha de esta patología. Hay aumento del ácido úrico, puede haber edema pulmonar o alteraciones cerebrales visuales ya cuando esto es severo. Igual aquí, el médico muchas veces puede excluir la parte HCG, ¿no? Pero pienso que debe haber, porque en toda patología hay que ver que no haya daño, pues, ¿no? Entonces hay que verlo. Pero ya le acá es hemograma, si vemos ahí, es casi todo, el ácido úrico, etcétera, la orina proteinuria, de orina normalmente, pruebas hepáticas, haga cuando hay compromiso pulmonar y de venosa láctica si esto hay mayor daño a nivel del tejido, ¿no? Estos son pruebas que se utiliza para apoyar lo que es el diagnóstico. Acá, aparte de eso, la presión arterial, que es importante conocerla, ¿no? Una acápita posterior, y esto lo hemos visto no en todas las pacientes, pero sí cuando a veces hay un despertar, en el cual nos habla, estamos opinando síndrome de Herd, va a haber este tipo de situaciones, ¿no? Hay hemólisis, ¿no es cierto? Hay anemia, estamos hablando de una instrucción de tipo inmune, ¿no? Acá las transaminadas también han subido y suben un poco más.
La bilirrubina también se comporta y puede subir más todavía de esos niveles. La deshidrogenasa láctica también igual sube. Hay una trombocitopenia inclusive mucho más marcada, acá cuando hablamos de trombocitopenia menos de 100.000, acá es mucho más baja inclusive de 100.000. Está hablando de una isquemia de placenta, esto está considerando que una microangiopatía trombótica, hipertensión del embarazo o puede tener en el puerperio, el famoso síndrome de Gerd. Como ya mencionaba, ahí lo que es la diabetes gestacional, que también está incluido, es el lactógeno placentario, es uno de los que se le responsabiliza, ¿no es cierto? Ahí está. Y las condiciones siempre van a ser esto, ¿no? Hay gestantes obesas, problemas de dislipidemia, insulino resistente, previa, no compensa con complemento de insulina, entonces desarrolla diabetes gestacional. La hiperglicemia atraviesa la placenta, afecta al feto y se incrementa la insulina fetal. ¿Cuál es el riesgo? Generalmente cuando se vemos nosotros, es un riesgo también para la preeclampsia, ¿no es cierto? Pero lo que más hemos observado es una macrosomía fetal. Cuando llega una gestante y nos pide exámenes, inclusive hasta para recién nacido, nos dice, no, bebé macrosómico. Entonces sabemos que es por la madre, ¿no es cierto? La gestación, y la característica es en el feto, y en este caso recién nacido, es macrosómico. Entonces se le hace todas las pruebas también a ellos para determinar. Ahora, lo que mencionaba en una clase práctica también, aparte del hemograma y glicemia que tiene que estar de cajón, es el test de O'Sullivan. Y ese test de O'Sullivan se parece mucho al test de la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, pero en este caso, por la limitación, estos 50 gramos, etcétera, y los niveles que son 3, es el test de O'Sullivan, que va a ser el diagnóstico de diabetes gestacional como prueba de laboratorio, pero no como todas las situaciones, ¿no? Entonces, el test de O'Sullivan hay que hacerlo. Es la tolerancia en las gestantes. Urea creatinina, etcétera, examen de orina, igual proteinuria, porque va a haber un riesgo. Pruebas hepáticas, recuerda que va a haber un riesgo, no solamente por ser diabetes gestacional, y otros componentes, ¿no? Que es importante también tenerlo presente, ¿no? Para determinar que esto sea una diabetes gestacional. O sea, se sabe que esto aumenta por el factor metabólico, pero a veces por antecedentes, desequilibrio o algunas situaciones de riesgo que ha tenido anteriormente, va a comenzar a tener este tipo de problemas, ¿no? En los gestantes. Entonces, diabetes gestacional, acá tiene que ver el lactógeno placentario, definitivamente, ¿cómo lo puedo determinar? Aparte de la glicemia, le hago el test de O'Sullivan. ¿Cuál es el riesgo? La preeclampsia. El ómito fetal, muerte fetal anteparto, después de las 20 semanas, muerte fetal tardía después de las 28 semanas. Y tenemos acá muchas del cordón, ¿no es cierto? Partir del cordón umbilical, desprendimiento de placenta, placenta previa. Y esto definitivamente ya estamos viendo que son netamente quirúrgicos. Ausencia de movimiento del feto, pérdida de líquido marrón, amniótico. O sea, si ustedes ven acá, es peligrosísimo. Y ustedes están sospechando el líquido amniótico de este color, un color oscuro, estamos hablando ya de una muerte fetal. Dolor abdominal intenso, ¿no? No es normal lo que es eso. Entonces, aquí definitivamente, en la mayoría de los casos, en este acá, desprendimiento de placenta previa, etcétera, son netamente quirúrgicos. Y acá, las cesáreas quirúrgicas, ¿cierto? Las causas de un problema de óbito fetal, las enfermedades autoinmunes, cuando pasamos las 42 semanas, y eso sucede muchas veces. Sucede porque a veces la gestante, yo recuerdo que gestantes que, por lo menos, por decir, una en 20, así, aparecía el mismo día de que iba a dar algo. Nunca tuvo control de nada. Entonces, al final, uno no sabe si tenía 20 semanas, 30 semanas, 40 semanas, ¿no? Y a veces, algunos han pasado también igual, ¿no? Entonces, el riesgo también es eso. Si hay también algún problema, ¿no? Tipo, lo que hemos mencionado, tanto la rubiola, toxoplasma, etcétera. Si también hay preeclampsia, que puede también determinar esto, por eso hay que hacer su HCG. También puede haber, ¿por qué? Incompatibilidad RH,
la ruptura uterina y muerte materna, que también en casos ha habido, felizmente no tanto, y en este caso también puede haber no solamente causa materna, sino también causa fetal, ¿no? Polidramnio, oligodramnio, embarazo múltiple, ruptura prematura de membrana, alteraciones genéticas, cromosómicas. Entonces, si se ven todo esto, tiene que haber la sospecha de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, ese es el asunto. No es solamente decir, no, solamente HCG, hay que hacer todo. Entonces, inclusive hasta tenemos que probar por qué ha habido esa muerte. En la actualidad ya se le estila todo esto, ¿no? Es lógico, si viene acá, grupo sanguíneo importantísimo, ¿no es cierto? Porque esto de acá definitivamente puede significar desprendimiento, etcétera, un sangrado bastante amplio y hay que proveerle de sangre a la paciente. Entonces, y si hay una situación autoinmune, tenemos acá marcadores de autoinmunidad y el test de Coombs. Amenaza de parto prematuro, aquí es una cosa que últimamente se está manejando así. ¿Cómo? El diagnóstico es la fibromialgia fetal. Y esto ya hay pruebas que se hacen, ¿no? Entonces, eso en los últimos años se ha estado estableciendo este criterio de esta sustancia, ¿no? Esta proteína que ayuda a determinar que hay una amenaza de parto prematuro. Los niveles están aquí, ya nosotros podemos tener presente, ¿no? ¿Y cuándo no se debe realizar esta prueba? Cuando hay ruptura prematura de membrana o placenta previa, no se debe realizar. Pero si ya hay una sospecha de esto, el HCG también es parte de eso, ¿no? No es solamente para poner embarazo, sino para hacer todo lo que es el producto hasta el final. Y esta es la fibronectina, ¿no? El parto prematuro. Algunas veces también está utilizando a nivel de sangre, ¿eh? Pero acá generalmente esto es lo más rápido, ¿no? Como sean las pruebas rápidas para determinar que hay un parto prematuro, entonces la paciente pasa a un control de alto riesgo para manejarlo, ¿no? Y acá definitivamente el HCG hay que hacerlo, igual estabilizar al paciente, porque si vemos nosotros acá todo esto, eso va a significar tenerlo en laboratorio, ¿no? Si estamos pensando en una corionenitis, estamos hablando de infecciones, alteraciones fetales, etcétera, inmunológicas, que hemos mencionado también, o sea, múltiplos. Y hoy tenemos que llenar acá todo eso, ¿no? Pero es lo que se hace, lo que hace el ginecólogo ya para investigar por qué ha habido, y a veces sus embarazos terminan muy pronto, ¿no? O hay un parto prematuro, y generalmente una de las cosas que observo son a veces las infecciones, ¿no? Las infecciones urinarias, ¿no? El mismo, yo cuando vean, aunque sea dos leucocitos más, le dan tratamiento, ¿no? Me dicen, no, puede haber un aborto o parto prematuro. Entonces, una de las cosas que se ha visto son las infecciones, como dicen, no extrauterinas. Bueno, cultivo no es frecuente, pero hay que tomarlo porque puede haber un compromiso, en este caso, de la madurez fetal. Y en el tercer trimestre tenemos nosotros ruptura prematura de membrana, y esto va a significar infección, ¿no es cierto? Esto de acá puede significar la corionionitis que llamamos nosotros, y que también podemos utilizar en la imagenología, porque hay pruebas del barro, que le dicen sludge, ¿no? Los radiólogos tienen eso, que es el predominio de gérmenes que están como microfilm. La presencia de tabaquismo, DIU y parto prematuro previo, ruptura prematura de membrana. Ahora, ¿qué se hace, no? Y esta es una de las cosas que hemos visto nosotros frecuentes, como digo, mi servicio estaba muy cerca de emergencia, así que yo bajaba a veces para poder mirar, ¿no? Porque la verdad, yo no puedo tener estos pacientes, pero miraba, etcétera, y conversaba. ¿Y qué tal, colega? Así, ¿quién ha habido este caso? Me dice, ¿me puedes prestar el microscopio? Y yo le decía, ¿para qué, no? Para determinar que haya una rotura prematura de membrana, porque ahí en emergencia yo recuerdo en un caso, ¿no? La familia entra, hacía, la paciente venía apoyada en sus dos, y dice, no, se ha roto la fuente, se ha roto la fuente, ¿no? Desesperada, ¿no? Entonces, ¿por qué el líquido? ¿Cuál es el diagnóstico? El líquido céfalo es hacerla, en este caso, colocar una secreción aquí,
vaginal, etcétera, y cuando vemos nosotros la presencia del helecho, o sea, el test del hecho, que algunas veces tiene su nombre aparte, pero yo le digo test del hecho, este es líquido amniótico. Si no hay presencia de esto, es orina. Y generalmente en muchos de los casos han sido orina. Entonces, la ruptura prematuro de membrana lo primero que tiene que hacer es que determina que sea líquido amniótico. Y no nos podemos pensar de eso. ¿Qué le tomamos nosotros? De todas maneras, se le toma HCG aquí, ¿no? Igual, el ginecólogo es así, le pide HCG, ¿no? A pesar que no esté aquí, le digo, es HCG para todo. Yo creo que es realista, creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque uno no puede, el filial solamente le toma su hemograma, no es eso, ¿no? Es ver la viabilidad también, en este caso del feto. El glucosa, examen de orina, secreción vaginal, porque hay que determinar esto. Coagulación, sí que hay algunos problemas de coagulación también, y puede significarse esto, también la ruptura. Y cultivo, líquido amniótico. Generalmente con la secreción, esto de acá nos hacemos el diagnóstico que ahí sí hay pérdida, ¿no?, de líquido amniótico, y hay que intervenir por la infección que puede haber. Porque en muchos de los casos esto llega pues posteriormente, ¿no?, a ser cultivo, ¿no?, de líquido que toma en este caso ginecobstetra. La placenta previa, mencionó ahí, definitivamente, el desprendimiento prematuro de placenta también tiene que ver, el HCG, y esto definitivamente es quirúrgico, ¿no? Y acá grupo sanguíneo también es importantísimo para solicitar la sangre, porque hemos tenido pacientes, sí, que han tenido una pérdida sanguínea muy, muy grande. Esto no quiere decir que no se le pide una imagenología, generalmente el ginecólogo le pide su ecografía también para valorar los aspectos, en todo sentido. La infección, definitivamente, a veces no son extragenitales, pero puede ocurrir esa situación, ¿no? Porque hay una transmisión perinatal, el efecto se contagia de la secreción de la madre, eso es cierto. Uno de los gérmenes, ya que se ha trabajado bastante, es el Streptococcus agalactiae, o sea, el Streptococcus beta hemolítico grupo B. Y eso por esa razón que en los últimos años se hace secreción vaginal, hemos tenido una práctica, por si acaso, y también rectal. Cuando se le pide estas dos cosas a la paciente que está en previo, porque es el canal del parto, el médico quiere descartar el Streptococcus agalactiae. Porque ya se sabe que este Streptococcus agalactiae es prácticamente el camino a una sepsis neonatal. Transmisión, efectos de contagio, etcétera, es selectiva. Hay que hacerle porque puede haber HIV de la madre, citomegalovir de la madre, parvovirus de la madre, HTLV de la madre, hepatitis de la rubiola y todas estas partes. Todas estas cosas que puede haber en un embarazo de tipo viral. Dentro de los bacterianos hemos mencionado el Streptococcus como, puede haber Escherichia coli también, ¿eh? Así no que el que le da bastante importancia en la actualidad es el Streptococcus agalactiae. ¿Puede haber una enterobacteria? Sí, puede haber una enterobacteria. Y vemos nosotros también acá, ¿no? Igual acá la viabilidad también se tiene que pedir, aparte de las pruebas importantes basales, se pide todo esto. Y si en caso hay que intervenir, siempre el grupo sanguíneo es importante. Ahora, en esta semana también, tanto por iranos y que generalmente no llegamos tanto a eso nosotros, ¿no? Pero lo estoy colocando para que tengamos presente, ¿no? Generalmente es más ecográfico, etcétera, lo que se maneja. Pero eso no quiere decir que no se le tome, porque hay antecedentes, pues, de que hay algún problema definitivamente infeccioso, ¿no?, que ocasiona todo esto. Hay causas: embarazo múltiple, macrosomía fetal, anomalías de desarrollo, anomalías cromosómicas, etcétera, como en todos, causas maternas, causas placentarias, fetales, etcétera. Así que el HCG es importantísimo, y determinar también por la ecografía, que normalmente esto, los valores líquidos amnióticos mayor 1500 y los valores de 500, ¿no? Y las complicaciones aquí se dan por un problema de insuficiencia placentaria. Ok. Entonces, la idea es que ustedes, sí, estos exámenes para cada trimestre, sí lo tengan presente. ¿Ok? Ok.